Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir contigo. Soy Ceci Rock y tu programa Aquí Entre Nos. A través de tu emisora Maná 97.3 FM. Este es nuestro espacio para compartir con libertad temas de la mujer de hoy y para conversar acerca de nuestras preguntas e inquietudes a la luz de la palabra. Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Aquí Entre Nos. Soy Ceci Rock, tu anfitriona, y estoy tan feliz de estar con ustedes en esta tarde. Estamos hablando de un tema bastante importante, en realidad crucial en nuestra vida, no solamente como madres y amigas, sino también como ejemplo en nuestra sociedad, en nuestra casa, en nuestras escuelas y colegios, en nuestras iglesias. Qué importantísimo es cultivar la sabiduría. Pero cuando hablamos de sabiduría, tenemos que comprender que la sabiduría no es solamente tener conocimiento, saber muchas cosas. Eso no es sabiduría. Tenemos que comprender la diferencia entre saber, comprender y ser sabios. El conocimiento en sí es solamente tener la información. El comprender la información, el tener entendimiento, es algo diferente. Pero la sabiduría es la capacidad de poder poner en práctica los conocimientos que tienes. Y la sabiduría va más allá, porque podemos analizar la vida de muchas personas en el mundo que lo tienen todo, personas que tienen dinero y han arruinado su vida por falta de sabiduría. Personas que son en realidad admiradas por su belleza, que no tienen sabiduría alguna y que han caído muy bajo. Personas que tienen empresas. Personas que tienen todo lo que puedes imaginarte o anhelas tener tú mismo. Pero sin la sabiduría de Dios, cualquier persona puede llevar su vida a un caos total. ¿Y cuál es la sabiduría que Dios nos pide tener? ¿Y cómo podemos buscarla? Vamos a analizar este tema a la luz de la palabra como siempre. Empecemos en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios. ¿Qué es lo que la palabra nos dice acerca de la sabiduría? Proverbios 2, del 1 al 7 nos dice esto. Y es tan importante analizar todo lo que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, esas inquietudes que tenemos a la luz de la palabra, porque la sabiduría humana es limitada, pero la sabiduría de Dios es eterna. La Biblia dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Así que la sabiduría más alta proviene de Dios. Dios es aquel que da sabiduría. La palabra nos dice que de Él viene la sabiduría perfecta. Y no solamente es un conocer o comprender. Porque si vemos ejemplos en el mundo de personas que han tenido mucha inteligencia, de personas que han sido muy capaces o hábiles, si hablamos de Van Gogh, que pintaba cuadros majestuosos, pero que se quitó la vida. Hablamos de personas que tienen tanto dinero, pero que no tienen temor a Dios. La palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y por qué es este el principio de la sabiduría? Porque una vez que nosotros reconocemos nuestra posición como creación de Dios y la posición de Dios como un Dios omnipotente, un Dios majestuoso que nos ha amado con un amor incomparable, nos damos cuenta que necesitamos aprender de Él. Porque la sabiduría de Dios no es una sabiduría limitada, es una sabiduría que va más allá de lo que podamos comprender. Como decía el conocido pastor Charles Stanley,
La sabiduría divina es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y responder de acuerdo con los principios de la Escritura. Poder ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero ¿cómo podemos cultivar esta sabiduría en nuestros corazones? ¿Cómo podemos nosotros cautivar nuestra alma al punto de querer someter nuestra obediencia a Dios y anhelar el punto de vista divino de Dios en nuestros corazones? Importantísimo para nosotros como seres humanos, seres limitados, recibir esa claridad de pensamiento y de corazón de parte de Dios, que nos permitirá ver más allá de lo que un simple ser humano puede ver. Y la cosa es que la sabiduría se expresa en la Biblia en varias maneras, de varias formas. Y la mayoría de estas formas están expresadas en el libro de Proverbios, pero hay un capítulo en el libro de Santiago 1, versículos 5 y 6, que habla específicamente acerca de este punto de cómo recibir sabiduría. Es en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no es un Dios tacaño. Si nosotros le pedimos con todo nuestro corazón, Él está dispuesto a darnos en abundancia. Y después dice sin reproche, lo que quiere decir que si fallamos, Dios no nos va a mandar corrección enseguida, sino que Él comprende nuestro anhelo de mejorar, de superarnos y de aprender de Él. Y dice también en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es así que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nos acercamos a Dios con esta petición, de decirle: Dios mío, necesito sabiduría en mi vida. Quiero ser una buena madre, quiero ser una buena esposa, quiero ser una persona que tenga éxito en sus negocios, en su vida ministerial, con sus amistades. Debemos acercarnos a Dios sabiendo que Él es poderoso y que Él tiene la capacidad de proveer aquello que estamos pidiendo. Dice que pidamos con fe, reconociendo que Él está dispuesto a darnos lo que pedimos. ¿Y para qué necesitamos sabiduría? Necesitamos sabiduría porque a través de la sabiduría de Dios podremos no solamente saber entre lo bueno y lo malo, sino escoger lo bueno, poner en práctica los conocimientos que aprendemos en la palabra de Dios, poner en práctica después de haber fallado, de haber caído y habernos levantado y haber tratado de aprender otra vez, porque parte de la sabiduría, querida amiga, es aprender de nuestros errores, pero también aprender de los errores de aquellos que nos rodean. Esa es la sabiduría. También el libro de Proverbios 12:15 nos habla acerca de la sabiduría de una manera especial. Y es bueno que prestemos atención a estos puntos porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, guía nuestros pasos. Y si anhelamos caminar de manera correcta, la palabra de Dios es lo mejor que podemos guardar en nuestros corazones. Dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión. He visto muchas mujeres, no sé si tú lo has notado, pero muchas mujeres piensan que están en lo correcto. Muchas veces maltratando a sus hijos, o a su esposo, o a la gente a su alrededor, piensan que son unas leonas espirituales. Pero en realidad Dios dice que venzamos con el bien y el mal, que seamos representantes suyos en esta tierra, representantes de Dios, que seamos mayordomos de todo lo que Él nos ha dado. Y si nos ha dado una capacidad de hablar elocuente, no usarla en contra de la gente, sino usarla para traer gloria al nombre de Dios. Y dice que en su propia opinión su camino parece estar correcto. Mas el que obedece el consejo es sabio, dice la palabra.
No solamente pensando en nuestra propia opinión, yo estoy bien, y si alguien te dice, te estás equivocando, no, yo sé exactamente lo que estoy haciendo, no necesito tu consejo. Eso no es sabio. Sabio es recibir el consejo, pero ¿qué tipo de consejo queremos abrir nuestros corazones a recibir? El consejo que venga sazonado con la verdad de Dios. El consejo de alguien que cuando tú analizas su vida sea una persona que sea digna de imitar. Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Cuando estamos siguiendo el consejo de alguien, tenemos que siempre primero analizar sus propias vidas y darnos cuenta que en su vida está evidente el poder y el cambio de Dios. El poder del Espíritu Santo está evidente en sus corazones y podemos ahí en realidad creer en sus consejos. La palabra nos guía en cada paso. En cada paso que damos, la palabra de Dios está presente. Es por eso que es tan importante meditar en la palabra de Dios. Escribir un verso bíblico y ponerlo en el espejo del baño o en la cocina, en donde pasas más tiempo, para que lo guardes en tu corazón. La palabra nos dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué terrible es esto, que muchos por la necesidad de tener amigos están dispuestos a perderlo todo, inclusive su reputación. Pero la palabra nos dice que estas cosas se nos pegan, que estas actitudes se nos pegan, que como hijos de Dios tenemos que tener cuidado de guardar nuestro corazón y abrir la sabiduría divina. Decía uno de los grandes escritores, C.S. Lewis, no hay una buena sabiduría que no haya venido con un gran sacrificio. Es cuando nosotros estamos sacrificados a veces a estar solos, a no tener a nadie más que a Cristo y a su palabra. Sacrificarnos a unirnos más a Él, aquel que es digno de ser imitado, y aprender a hablar el nombre de Cristo en todo lo que hacemos, la verdad de Cristo en todo lo que emprendemos, la palabra de Dios en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres y amigos. Que cuando abramos nuestra boca en verdad salga la verdad de Dios, y es en esa verdad en donde se halla la sabiduría. Recordemos siempre que en el nombre de Cristo Jesús hay poder, y que cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, cuando vemos las cosas desde su punto de vista y de acuerdo a los principios de su escritura, en realidad estamos ejercitando la sabiduría divina. Espero que esta canción inspire tu corazón a hablar la verdad de Dios en tu vida. La canción Hablo Jesús, interpretada por Alicia Quiñones, la escuchas aquí en tu programa Aquí Entre Nos, 97.3 FM. Quiero hablar en alta voz su nombre sobre cada corazón y cada ser, porque encuentro paz en su presencia. Hablo Jesús. Quiero hablar en alta voz su nombre, que caiga rota toda adicción. Declaro libertad y esperanza. Hablo Jesús.
Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Proclamo Jesús de los montes, Jesús en la ciudad, Jesús sobre todo en la oscuridad. Jesús por mi familia, yo hablo el santo nombre de Jesús. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es libertad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es libertad. Tu nombre es poder, tu nombre sana, es mi verdad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es libertad. Quiero hablar en alta voz su nombre sobre cada corazón y cada ser, porque encuentro paz en su presencia. Hablo Jesús. Hablo Jesús, interpretada por Elisa Quiñones, una canción que en realidad toca mi corazón porque sabemos que en su nombre hay poder, hay libertad. ¿Por qué no hablar el nombre de Cristo Jesús en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro auto mientras conducimos a nuestro trabajo y al día cansado que vamos a tener o al día exitoso que vamos a tener? El nombre de Jesús abre puertas, abre el camino, va delante de nosotros y nos trae bendición. El nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre. Hablábamos de la sabiduría y cómo alcanzar sabiduría en nuestros corazones. Todos anhelamos tener la respuesta correcta, tener la actitud correcta. Habla la palabra de Dios de una mujer sabia, que es aquella que usa la palabra en el momento oportuno, que es prudente en su hablar y en su actuar. La palabra nos dice que en las puertas de la ciudad su esposo se siente orgulloso de ella. Todos lo reconocen, porque cuando ella habla de su esposo bien. Es sabia al guardar en su corazón la esperanza. Muchas veces vemos que nuestro esposo hace algo malo y sacamos a relucir eso con nuestras amistades o con nuestras familias. No nos damos cuenta que nos hacemos daño a nosotras mismas. Nuestro esposo y nosotros somos uno solo. Qué bueno ser sabias y que nuestros esposos, nuestros hijos se sientan bendecidos de tenernos. He visto mujeres que les cuesta poner un freno a su lengua. Y es en realidad un problema del ser humano. Nos sentimos ofendidos con facilidad. Nos sentimos listos a la defensa en todo momento. Listos para atacar. Y si alguien nos dice algo malo, pues les decimos algo peor. Pero la palabra de Dios nos dice que el que es sabio refrena su lengua. Y aun el que es tonto o el que es necio aparenta ser sabio cuando calla. Qué importante es saber que el silencio muchas veces dice más, que el silencio muchas veces demuestra quién está en nuestro corazón. No podemos decir que amamos a Dios si dejamos que nuestro viejo hombre salga a relucir y a renacer en cada momento de nuestra vida, en cada actitud que necesitamos una vida y una actitud que dé gloria a Dios. El viejo hombre
empuje a todos en tu corazón y dice nada de paz, nada de estar calmado, nada de dominio propio. Yo vengo aquí a defenderte. Pero no es eso lo que pedimos, que de nosotros salga, no es lo que Dios pide de nosotros. Dios pide que actuemos de una manera que traiga honra a su nombre. Que actuemos de una manera en que reconozcamos en realidad quién es Dios. Qué importantísimo es esto, saber que Dios es digno, es merecedor. Aquel Dios a que todos los ángeles le adoran, es digno de ser reconocido, merecedor de nuestra gloria y nuestra honra. Él es digno de nuestro sacrificio, digno de que nosotros nos detengamos y digamos no. Prefiero agradar al Dios del cielo que agradarme a mí misma. Prefiero dar gloria a su nombre al callarme, que estar feliz de haber dicho algo peor y después arrepentirme. ¿Cuántas veces damos rienda suelta a nuestros deseos, pero nos damos cuenta que estamos equivocados, completamente equivocados? Si necesitamos en verdad crear sabiduría en nuestro corazón, debemos pagar un precio de sacrificio. Y generalmente esto empieza con nuestro orgullo, con nuestro corazón que está dispuesto a defenderse, a estar a la que cae, para que la otra persona se sienta mal. Cuando en realidad, si nosotros actuamos con sabiduría, eso es lo que es resaltado en nosotros. Si actuamos con sabiduría en lo que hablamos, en la manera en que nos comportamos, en el ejemplo que damos a nuestros niños. Si es que no hay respeto en tu casa para tu esposo, si es que tus hijos le responden con rebelión, con falta de respeto, analiza tu manera de hablar a tu esposo. Porque de algún lado ellos están aprendiendo eso. Alguna puerta hemos abierto al enemigo para que tenga derecho legal de hacer de las suyas en nuestra casa. Ponte de pie como una verdadera leona, hija de Dios. Y di, no vas a robarte a mis hijos, Satanás. Yo voy a negarme a mí misma. Yo voy a declarar verdad sobre la vida de ese hombre. Muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo me sentiría yo si la esposa de mi hijo le hablara a mi hijo de una manera negativa? Mi hijo tiene solamente 16 años, pero algún día se va a casar. Y yo anhelo que esa esposa le anime, saque lo mejor de él, le recuerde su potencial, que cuando se sienta que no puede, ella le pueda decir, tú puedes, tú eres un hombre capaz, que le recuerde lo mejor de él, que sea como esas cheerleaders. Dame una A, dame una M, dame una O. Están dispuestas a animar a su equipo a pesar de que estén perdiendo. Eso es lo que somos llamadas a hacer como esposas. Esa es la sabiduría divina. Recordemos que Dios nos creó para ser ayudas idóneas. ¿Saben a quién se llama ayuda idónea en la palabra de Dios a más que a la mujer? Al precioso Espíritu Santo. ¿Y qué mejor que buscar al precioso Espíritu Santo para que nos capacite para ser ayudas idóneas dignas de ser llamadas hijas de Dios? Hemos sido creadas con un propósito, y nuestro propósito era ser ayuda idónea de nuestro esposo. Y si no eres casada aún, no importa, estás preparando tu corazón para ser la ayuda idónea de alguien, de un siervo de Dios. Pero ¿cómo va a dar Dios a su precioso siervo a una mujer que no está lista, que ejercita su lengua para la queja, o para la duda, o para el chisme, cuando Dios nos ha llamado a ejercitar nuestra boca para traer vida? La palabra de Dios nos dice que bajo la lengua está la vida y la muerte. Ese es el poder de nuestra boca. Y la sabiduría se manifiesta en lo que hacemos, lo que pensamos y cómo hablamos. Qué importante saber que como hijas de Dios somos ayudas idóneas. Y el precioso Espíritu Santo está dispuesto, está listo para ayudarnos. Dice que nos rodeemos del mejor consejo. ¿Qué mejor consejo que el consejo del Espíritu Santo en nuestras vidas? Proverbios 13:20 nos dice, el que anda en consejo
con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No podemos esperar nada bueno si nos acercamos a las personas equivocadas. Tenemos que adquirir sabiduría, mirando cómo Dios ha trabajado en este corazón que tenemos, en todos esos errores que habíamos cometido y que Dios nos ha limpiado ya, aprender de esas caídas, aprender de esos momentos de desilusión. Y es que a veces no estamos dispuestos a aprender a menos de que vivamos consecuencias. Pero Dios, que es un Dios tan amoroso, nos permite tener su consejo, descifrado en su palabra. La palabra nos dice tantas cosas acerca de la sabiduría y tantos versículos más, muchísimos más acerca de la lengua y de cómo tenemos que refrenar la lengua y cómo tenemos que aprender a hacer lo correcto. ¿Cuán importante es? Hace unos días en nuestro viaje, uno de los pastores con los que estamos trabajando recibió una llamada terrible. Su preciosa hija tuvo un accidente y estaba en la sala de cuidados intensivos, conectada a una máquina que le ayudaba a respirar, sin función en su cerebro. ¿Cuánto anhelaron ellos haber dicho las últimas palabras? ¿Cuánto anhelaban que su hijita despierte? Todos nos unimos en oración y ruego a Dios. Ayunábamos, orábamos para que ella despierte, pero el plan de Dios fue diferente y murió un par de días después. No permitas que tu orgullo, que tu lengua sea rápida a hablar lo incorrecto. Nunca sabemos cuándo es el último día. Solo Dios contó los días de nuestra vida antes de la fundación del mundo. Recordemos que nuestra sabiduría no solo nos afecta a nosotras mismas, afecta a quienes nos rodean, a ese esposo que Dios puso en tu vida, a los hijos que tienes a tu alrededor. Ser una mujer sabia en realidad es buscar la sabiduría en Dios mismo. ¿Cómo podemos esperar que nuestra sabiduría avance si nunca leemos la palabra de Dios? Si nos despertamos tarde y vagamente, si es que estamos con la cabellera llena de rulos y llega nuestro esposo tarde del trabajo y nos ve en pijamas todavía, todas hechas una lástima. ¿Qué gozo vamos a traer a la vida de nuestra familia? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Si nos sentamos día y noche en el celular y no agarramos la Biblia nunca. Qué hermoso es ver que nuestros hijitos se levanten y hagan el devocional a nuestro lado. Es el sentimiento más precioso cuando me siento a leer la Biblia y me doy la vuelta y mis hijos están junto a mí leyendo la Biblia también, sin que yo les haya pedido. Porque ellos ven el ejemplo. Ellos hacen lo que ven, no lo que tú dices. Ellos hacen como tú haces. Y en la sabiduría está el poder reconocer nuestra vida y actuar conforme a lo que Dios manda en su palabra. Y es mi oración en esta tarde, que el Dios de los cielos te ayude a tener claridad de corazón y pensamiento, que te ayude a negarte a ti misma y que te ayude a buscar sabiduría en Él, en su palabra, que guardes su palabra en tu corazón, que evites quejarte con personas que no conocen de Dios. Guarda tu corazón, guarda la intimidad de tu casa, guarda la intimidad de tu matrimonio. Abre tu corazón a personas solamente confiables que tengan un consejo vivo de parte de Dios. Que Dios te permita doblar rodillas por tus hijitos, doblar rodillas por tu esposo, doblar rodillas por tu vida y que tu capacidad, tu valor, venga de aquel que lo merece, de los cielos mismo, de Dios Altísimo. A Él entregamos todo sacrificio. Cada vez que nos callamos y esperamos que Él sea nuestro defensor. Cada vez que nos callamos y decidimos dar una bendición en lugar de una maldición. La palabra dice que si tratas bien a aquel que te ha maltratado, vergüenza caerá sobre él.
Cuán avergonzados se sentirán aquellos que tú dices, aquí, toma una cena, estoy dispuesta a bendecirte, ¿en qué te ayudo? Y aún a tu esposo, ¿le has preguntado alguna vez de tu vida a tu esposo? ¿Qué visión tienes para nuestro hogar? ¿Cómo puedo ser una ayuda idónea para ti? Solamente Dios puede aclarar nuestro corazón en estas áreas. Que Dios permita que abraces su punto de vista en cada aspecto de tu vida. Y que aprendas a negarte a ti misma y a caminar conforme a su voluntad. ¿Y cómo aprendes su voluntad? A través de su palabra. Que Él te dé hambre y sed de su palabra. Levántate cada día, lee un salmo y un proverbio cada día. Te llenarás de sabiduría, llenarás tu corazón de algo bueno para dar. Declara la verdad de Dios sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu situación. Mira el lado bueno de las cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de su palabra, que Dios te dé fortaleza en tu corazón y que Él permita que te conviertas en una mujer sabia. Gracias por compartir con nosotros el programa de hoy. Envíanos un correo a nota.entrenos@aol.com y compártenos tus preguntas e inquietudes. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde, aquí en tu Radio Maná, 97.3 FM.